Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de alegría y, por qué no, de un poquito de misterio. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que, sinceramente, me tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora, con una mezcla de intriga y ternura que pocas veces he sentido. Imaginen esto: unas vacaciones, un destino soñado, el sol bañando pieles, la brisa salada acariciando rostros, y un regalo secreto que, lejos de ser un mero objeto, se convierte en una llave maestra que va a cambiar por completo la perspectiva de uno de nuestros protagonistas. Sí, amigos, hoy vamos a hablar del regalo secreto de Demet a Can en vacaciones sorprendente. Sé que suena intrigante, ¿verdad? Es que, créanme, lo es. Y si les gusta este tipo de historias, llenas de giros inesperados, de emociones a flor de piel, de esas que te hacen reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas y el verdadero significado de un detalle, no se olviden de darle a ese botón de suscripción. Así no se pierden nada de lo que traemos por aquí, esas joyas narrativas que nos hacen sentir un poquito más vivos. Así que prepárense, pónganse cómodos, hagan una taza de su bebida favorita, cierren los ojos por un instante y déjenme llevarlos en este viaje. Un viaje donde la amistad, la sorpresa, la empatía y un detalle increíble se entrelazan para crear un momento que, estoy segura, resonará en sus corazones mucho después de que terminemos de hablar. Vamos a desgranar esta historia poco a poco con la calma y la atención que merece, para que puedan sentir cada detalle, cada emoción, como si estuvieran allí mismo, respirando el aire de ese destino paradisíaco junto a ellos. Todo comienza, como tantas grandes historias, con la planificación de unas vacaciones muy esperadas. Piensen en ello. El estrés del día a día, las responsabilidades, el constante bombardeo de notificaciones, a veces, lo único que necesitamos es un respiro, un cambio de aires, un lugar donde las preocupaciones parezcan desvanecerse con cada ola que rompe en la orilla. Y así, con esa ilusión que precede a toda escapada memorable, Demet y Can se embarcan en esta aventura. Imaginen a Demet, nuestra protagonista, con esa sonrisa pícara que ya conocemos, esa chispa en los ojos que siempre indica que algo grande, algo especial, se está gestando. Hay una energía en ella, una inteligencia sutil que la lleva a prever, a planificar, a tejer momentos con una maestría que roza lo artístico. Can, por otro lado, está disfrutando de la anticipación. Para él, estas vacaciones son una promesa de relajación, de desconexión, de la oportunidad de explorar algún lugar nuevo y, sobre todo, de pasar tiempo de calidad, de esos momentos genuinos que fortalecen los lazos. Pero lo que Can no sabe, lo que nadie imaginaba, excepto Demet, es que estas vacaciones iban a ser mucho, mucho más que un simple escape. Iban a ser un punto de inflexión. Demet, como buena amiga o quizás como algo más, ya saben, las cosas entre ellos siempre han tenido esa chispa especial, esa tensión sutil que flota en el aire, esa complicidad que va más allá de la mera amistad, siempre está atenta a los detalles. No se trata de los grandes gestos ostentosos, sino de esas pequeñas observaciones que revelan un profundo conocimiento del otro. Y Can, bueno, Can es de esos seres maravillosos que a veces se pierden en sus propios pensamientos, en la vorágine de sus proyectos, en el ajetreo del día a día que a menudo nos arrastra a todos. Y Demet, con esa perspicacia que la caracteriza, con esa capacidad de leer entre líneas, se dio cuenta de algo. Algo que Can necesitaba, algo que quizás ni él mismo sabía que deseaba, algo que latía silenciosamente en el fondo de su alma. Y ahí es donde entra la magia, la verdadera esencia, del regalo secreto. Ahora, ¿qué tipo de regalo podría ser tan sorprendente en unas vacaciones? Pensemos. Estamos hablando de algo que trascienda lo material. No estamos hablando de un reloj caro, ni de un gadget tecnológico último modelo, por muy útil que sea. No, esto es algo mucho más personal, mucho más profundo, algo que toque la fibra sensible, que resuene con la identidad, con los sueños latentes. Imaginen un lugar paradisíaco. Quizás una isla griega con sus casas encaladas que contrastan con el azul intenso del mar, con aguas cristalinas que invitan a sumergirse, un sol radiante que acaricia la piel y el aroma embriagador a brisa marina mezclado con el perfume de las bugambillas. Can está disfrutando de todo esto. Se siente relajado, quizás leyendo un libro en la playa, con la arena cálida entre los dedos de los pies, o dando un paseo al atardecer, observando cómo el cielo se tiñe de naranjas y púrpuras. Y Demet, observándolo con esa mirada cómplice, ese brillo de anticipación, espera el momento perfecto. El momento en que su plan, cuidadosamente urdido, alcance su culmen. El plan de Demet era, digamos, sutil al principio. No quería abrumar a Can, sino crear un
Mento de descubrimiento, de sorpresa que floreciera gradualmente, como una flor que se abre al sol. Quizás empezó con pequeñas pistas, con comentarios casuales que Khan, en su estado de relajación vacacional, no captaba del todo. Eran sutilezas, frases lanzadas al aire que solo ella entendía en su totalidad. Pero Demet sabía lo que hacía. Ella tiene una forma de tejer estas cosas, de construir la expectativa sin que el otro se dé cuenta, como un artista que va añadiendo pinceladas a su lienzo hasta que la obra maestra emerge. Era un juego de anticipación, un preludio a la gran revelación. El momento clave, el instante en que el regalo se revela, es crucial. Imaginen una cena romántica, una de esas cenas al aire libre bajo un cielo estrellado, con el sonido suave y rítmico de las olas de fondo, creando una banda sonora natural perfecta. La luz de las velas parpadea, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros. Khan está disfrutando de la compañía de Demet, del ambiente idílico, de la comida exquisita que saborea lentamente, y de repente, Demet saca algo de su bolso. No es un objeto grande ni llamativo. Es algo pequeño, discreto, pero que al verlo, irradia un significado inmenso. ¿Qué podría ser? Podría ser una fotografía antigua, cuidadosamente enmarcada. Una foto que capture un momento especial en la vida de Khan, un recuerdo que quizás él mismo había olvidado, o que guardaba en algún rincón polvoriento de su memoria. Una foto de su infancia, de un logro importante que marcó un antes y un después, de un ser querido que ya no está físicamente pero que vive en el corazón. Algo que al verlo le traiga una oleada de nostalgia, de gratitud por los momentos vividos, y quizás, de una profunda reflexión sobre su propio camino. La imagen podría evocar la inocencia perdida, la fuerza de los lazos familiares, o la alegría de un éxito pasado que lo impulse a seguir adelante. O tal vez el regalo no es un objeto tangible, sino una experiencia cuidadosamente orquestada, un sueño que cobra vida. Imaginen que Khan desde hace tiempo ha expresado un deseo latente, algo que siempre ha querido hacer pero que por una u otra razón, nunca ha encontrado el momento propicio, o quizás la valentía para dar el paso. Quizás aprender a navegar por esas aguas azules que ahora lo rodean, sintiendo la potencia del viento en las velas y la libertad que eso conlleva. O visitar un lugar que siempre ha soñado conocer pero que está un poco fuera de su alcance habitual, un lugar que ha visto en documentales o leído en libros. Y Demet, habiendo escuchado atentamente esas palabras, esos susurros de anhelo que Khan quizás ni él mismo se tomaba en serio, ha hecho algo al respecto. Ha organizado un encuentro con un instructor de vela local, alguien experimentado y apasionado que le enseñará los secretos de este arte. O ha reservado una excursión privada a un lugar histórico cercano, una joya escondida que solo unos pocos conocen. La belleza de este regalo secreto, y lo que lo hace tan profundamente conmovedor, radica en su intimidad, en su personalización. No es algo que se compra en una tienda y se entrega con un lazo, sin pensar demasiado. Es algo que nace de la observación atenta, de la empatía genuina, de un profundo conocimiento del otro, de la capacidad de ver más allá de la superficie. Demet ha invertido tiempo, esfuerzo y sobre todo corazón en este gesto. Ha dedicado horas a pensar en Khan, en sus pasiones, en sus sueños, en sus necesidades. Y eso es lo que lo hace tan especial, tan impactante, tan verdaderamente memorable. Piensen en la reacción de Khan. Al principio podría ser confusión. Una ligera perplejidad ante algo inesperado. Luego la sorpresa, esa sensación de asombro que le hincha el pecho. Y finalmente una profunda emoción, una gratitud que se desborda. La comprensión de que alguien ha puesto tanta atención, tanto cuidado, en pensar en él, en sus anhelos más profundos, en esos deseos que a veces ni él se atrevía a verbalizar, es abrumadora. Imaginen sus ojos brillando, no de tristeza, sino de una alegría pura y sincera. Una sonrisa que llega hasta las orejas, o quizás, si el regalo toca una fibra sensible, unas lágrimas de pura gratitud que resbalan por sus mejillas, lágrimas que no son de dolor, sino de la más profunda felicidad. Y es que a veces los mejores regalos no son los más caros, ni los más vistosos, sino aquellos que te recuerdan quién eres, de dónde vienes, o te ayudan a alcanzar un sueño. Este regalo secreto de Demet a Khan, en estas vacaciones sorprendentes, es un testamento a la profundidad de su conexión, a la fuerza de su vínculo. Es la prueba de que cuando dos personas se conocen bien, cuando se quieren de verdad, cuando se valoran mutuamente, los gestos más pequeños pueden tener el impacto más grande. Son esos detalles los que solidifican las relaciones, los que las hacen invencibles ante la adversidad.
Quizás el regalo era un cuaderno de bocetos y una caja de acuarelas de alta calidad. Demet Record daba que Khan solía dibujar y pintar en su juventud, que tenía un talento innato, una pasión por plasmar el mundo en papel, pero la vida lo había alejado de esa afición. Al verlo a veces garabatear distraídamente en una servilleta, o al notar la forma en que sus ojos se detenían en detalles artísticos, Demet recordó esa vieja afición y decidió reavivarla. Le dio las herramientas, el impulso, la excusa perfecta para retomar ese camino que había abandonado. O tal vez era la visita sorpresa de un amigo o familiar muy querido que Khan no veía en años, alguien que vivía lejos y que representaba una parte importante de su historia. Imaginen la alegría en el rostro de Khan al ver a esa persona especial aparecer de la nada, como un milagro en medio de la rutina vacacional. El abrazo, las risas, la sensación de reencontrarse con una parte esencial de sí mismo. Lo que hace que este tipo de gestos sean tan conmovedores es que rompen con la rutina, con la previsibilidad. Las vacaciones ya son un escape, una ruptura con la normalidad, pero un regalo así las eleva a otro nivel. Las convierte en un capítulo inolvidable de sus vidas, en una historia que contarán y recordarán una y otra vez, con la misma emoción del primer día. Es la validación de que uno es visto, apreciado y comprendido en su totalidad, con sus luces y sus sombras, con sus sueños y sus anhelos. Y no olvidemos el toque de intriga que Demet ha mantenido con maestría. El secreto. La anticipación. Ese momento en que la verdad sale a la luz, es el clímax de la historia. La cara de Khan al darse cuenta de que todo este tiempo, mientras él pensaba que solo estaba disfrutando de unas vacaciones merecidas, Demet estaba orquestando una sorpresa de tal magnitud, algo tan profundamente personal y significativo. Es un momento de pura magia, de conexión humana en su forma más hermosa, donde las palabras sobran y solo queda la emoción pura. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esta historia? Pues muchas cosas. Primero, la importancia de la observación. Demet no se limitó a pensar en que le gustaría a Khan de forma genérica, en algo que fuera típico para unas vacaciones. Se detuvo, observó, escuchó con atención, y entendió cuáles eran sus verdaderos anhelos, sus puntos débiles, sus pasiones olvidadas, esos sueños que parecían perdidos en el tiempo. Segundo, la generosidad del espíritu. No se trata de cuánto gastas en un regalo, sino de cuánto corazón pones en él. Un regalo que demuestra que has pensado en la otra persona, que te has tomado el tiempo de conocerla y de hacerla feliz, es invaluable. La generosidad no es solo material, es emocional, es de tiempo, es de dedicación. Y tercero, la belleza de la sorpresa. En un mundo donde todo parece estar al alcance de un clic, donde la información es instantánea y la gratificación inmediata, la sorpresa genuina se ha vuelto un tesoro. Demet ha logrado crear un momento de pura espontaneidad, de asombro que no se puede planificar ni predecir. Es esa chispa que enciende la alegría y la gratitud de una manera única, recordándonos la maravilla de lo inesperado. Así que amigos, este regalo secreto de Demet a Khan en sus vacaciones no es solo una anécdota bonita. Es una lección de vida, una inspiración para todos nosotros. Nos recuerda que la amistad, el amor y las conexiones profundas se nutren de estos gestos, de estos detalles que demuestran que nos importamos mutuamente, que la felicidad del otro es tan importante como la nuestra. Nos anima a ser más observadores en nuestras propias relaciones, a escuchar más atentamente, a ser más empáticos y, sobre todo, a ser más generosos con nuestros seres queridos, no solo con objetos, sino con nuestro tiempo, nuestra atención y nuestro cariño. Hemos desgranado esta historia, hemos sentido la emoción, la sorpresa, la profundidad del gesto. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en que Demet es una maestra en el arte de regalar, en el arte de hacer sentir a alguien verdaderamente especial. Ha creado un momento que Khan atesorará para siempre, un recordatorio tangible de lo especial que es y de la gente maravillosa que lo rodea, de los lazos que lo fortalecen. Y eso, mis queridos amigos, es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla, que les haya tocado el alma y les haya inspirado. Nos enseña que a veces los momentos más memorables no son los grandes eventos, sino los pequeños gestos de amor y comprensión que marcan la diferencia. Nos anima a ser más observadores, más empáticos y más generosos con nuestros seres queridos, a buscar esas oportunidades para crear momentos de pura magia. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Si les ha gustado lo que han visto y escuchado, por favor, no olviden dejar un gran me gusta en este vídeo.
Compártanlo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que necesite un poquito de inspiración sobre cómo hacer un regalo verdaderamente especial, o simplemente disfrutar de una historia conmove. Dora. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Tenemos muchas más historias, consejos y reflexiones preparadas para ustedes, siempre con el objetivo de enriquecer sus vidas y ofrecerles momentos de disfrute y aprendizaje. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme si alguna vez han recibido o dado un regalo tan sorprendente, o que creen que podría haber sido el regalo secreto de Demet. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y crear esta comunidad tan especial. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y vivan momentos tan especiales como este, llenos de amor, sorpresa y gratitud. Adiós.